Claro que sí. Muchas gracias, mi hermana Marta. Entonces, ya sabemos que tenemos por mandato el recoger una vez a la semana, conforme a como hayamos prosperado, las ofrendas, que son para la gloria de Dios, que son para la obra, no porque Dios necesite, ni por codicia para que Dios nos dé más, sino porque ya nos ha dado. Bueno, entonces quiero orar por la ofrenda. Padre del cielo, mi Dios todopoderoso, por favor bendice estas ofrendas, mi Señor, que son para tu obra, que son para las necesidades de la iglesia, que, que como tú ya nos has dado, mi buen Dios, así damos nosotros también, mi buen Dios, de todo, de lo que todo lo que tú nos has dado, apartamos un tanto, mi Señor, conforme hayamos prosperado. A los que no pueden, por favor, dales un trabajo digno, dales la oportunidad, mi buen Dios, de poder laborar, de poder sostenerse, mi buen Dios. Ofrécele la economía que necesita, mi buen Dios. Te la ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero que por favor vayamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y nos vamos a ubicar en el capítulo 2, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Bueno, dice la palabra del Señor ahí, perdón, dice la palabra del Señor ahí. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y la bendijo Dios, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Mis hermanos, al tiempo de hoy se hace importante conocer, entender y aplicar correctamente la voluntad de Dios para nosotros, para el ser humano. Es el caso de entender correctamente qué es el reposo que Dios nos pide. ¿Qué es lo que Dios nos pide al respecto de este reposo? Sobre si el día es lo importante o si el hombre es lo importante. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? Sobre la credibilidad de la Biblia, sobre cosas que debemos entender de manera correcta, ya que de no entenderlas bien, esto nos puede llevar a confusiones que en definitiva nos alejarían de Dios, cosas que nos podrían llevar a la religiosidad y a la misma esclavitud, alejados de la voluntad del Señor y una eternidad sin Dios. Vamos a meditar al respecto con los versículos que tenemos el día de hoy. Vamos a entender un poco más de cuál es la voluntad de Dios y vamos a tener un poco más de luz al respecto. En el versículo base tenemos en la primera frase que dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. La escritura nos presenta la culminación de la creación y nos dice quién la hizo. No la hizo el azar, ni tampoco los dioses griegos, ni tampoco fue una fuerza ciega, ni nada que se le parezca. Fue Dios, la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La divinidad estaba involucrada en la creación, tal como lo hemos meditado anteriormente. Los cristianos, nosotros creemos firmemente que fue así. ¿Y por qué lo creemos? Es una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Por qué creemos que es así? La escritura, este libro que tenemos aquí, es inspiración divina, es un documento histórico comprobable. No hay errores en ella. Tenemos profecías cumplidas al pie de la letra y las que no se han cumplido están por cumplirse. Y no hay duda que así será, que se cumplirán todas. Además, los cristianos tenemos nuestro propio testimonio de Dios actuando en nuestras propias vidas. Cada uno de nosotros
sabemos con certeza de cuál es el actuar de Dios en nosotros. Sabemos que cuando pedimos a Dios con fe, Dios nos escucha y que concede conforme a lo que es bueno, conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, si la Escritura nos dice que Dios fue el que hizo la creación, nosotros lo creemos y damos fe de que es completamente cierto. Vayamos a un ejemplo. Es bueno poner ejemplos para que visualicemos esto que estamos diciendo. Vayamos por favor al Antiguo Testamento, a Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 20. Ahí está. Dice ahí. Dice ahí. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo él el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y cito este versículo porque es una de las cosas, este es un versículo que se ponía en duda hasta no hace mucho tiempo con respecto a la credibilidad de la escritura, pues se decía que tal pasadizo, ¿cierto? Que tal conducta, así como se escribe acá, no existía, no lo encontraban por ninguna parte. Decían, ve, la escritura tiene errores, no es verídica, es un documento mitológico. Pero resulta que ya está, ya lo han encontrado, está ahí. Cualquiera de nosotros puede poner en YouTube el pasadizo que conduce a la piscina de Siloé. Ahí está. O incluso el que quiera puede ir allá a Israel y visitarlo de manera personal. Entonces, muchos historiadores hablan al respecto de este versículo, hablaron al respecto de este versículo diciendo que era mentira, que el túnel no existía. Pero ahí está. ¿Listo? ¿Y a qué viene todo esto? ¿Qué relación tiene con el pasaje? Pues hay diferentes posturas filosóficas y del pensamiento humano que ante la imposibilidad de sostener la existencia de Dios, ¿cierto? La imposibilidad de sostener la creencia que algunas personas tienen, tratando de comprobar que Dios no existe, pues inventan teorías, ¿cierto? Para llevar a las personas a donde ellos quieren, al engaño. Un caso de estos es el deísmo con D, deísmo. Es una postura filosófica y religiosa que se centra en la creencia de un Dios, Dios con D pequeña, como creador del universo, pero que no interviene en él, ¿sí? Alguien que está ahí, una fuerza, o alguien que simplemente dio un empujón al principio del tiempo, del espacio, pero que no hizo nada más. Entonces dice, bueno, Dios existe, pero no es el Dios que los cristianos tenemos en la Biblia. Bueno, aceptan que como no pueden comprobar que Dios no existe, dicen, está bien, existe, pero no es el Dios que está ahí, es una fuerza que impulsó todo. Bueno, y esto pues lleva a las personas a confusiones que definitivamente los llevan por el camino que no es de Dios. Dios nos dice una y mil veces, de mil formas diferentes, que Él es el creador, que es el Dios, que fue el que nos creó. Y no solamente se encargó de la creación, sino que está actuando día tras día en la humanidad, en nosotros. El pasaje continúa diciendo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. En el original la palabra reposo se traduce como sábado, o Shabbat, como lo dicen los judíos. Y tiene varios sinónimos, como es reposar, descansar,
cesar. Y esta última, cesar, es la mejor traducción. Cesar significa detenerse o acabar una acción. Pues sabemos que Dios no se cansa, no se fatiga. El Dios en el que nosotros creemos, el Dios verdadero, no se cansa. ¿Qué sería de nosotros si Dios se cansara? No se cansa. Tenemos esa esperanza. Sin embargo, el Señor nos deja escrita esta parte de la historia donde nos cuenta que reposó al día séptimo para darnos ejemplo. Es bueno descansar. Debemos descansar al menos una vez a la semana. Si vamos a Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, yo se los leo, pero si quieres escríbalo ahí para que después lo mediten. En Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11 dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día de reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios se lo da como mandamiento a los judíos. Es un versículo para los judíos. Pero también hay réplica para nosotros. En el Nuevo Testamento se nos dice, ya no de la manera legalista como se hacía en el antiguo pacto para los judíos, sino de otra manera. Y vayamos por favor para que lo comprobemos. En Colosenses 2:16, el Nuevo Testamento. Es bueno verificar por nosotros mismos la palabra de Dios para estar seguros de qué creemos, si es cierto lo que se nos está diciendo. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Subrayen ahí, o días de reposo. Lo importante no es el día en que descansemos, sino el reposo en sí mismo. Podemos bien descansar el lunes, el martes, el sábado, el domingo o cualquier día, ¿sí? Lo importante es descansar. Lo importante es el hombre. Porque descansar es algo bueno, es una necesidad humana. Y sabiéndolo, Dios nos dice que así lo hagamos. Pues el día de reposo es hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. El descanso es tan necesario que Dios ordena que incluso la tierra descanse. Ahí tenemos en Levítico 25, versículo 3 y 4, donde dice: 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Jehová. No se sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. El mismo Señor Jesús, en su condición humana, nos muestra cómo es indispensable el descanso. Tenemos el verso que nos habla de cuando el Señor, profundamente dormido, no despertaba ni aún cayendo lluvia sobre él. ¿Recuerdan cuando, estando en la barca, cierto, se alejó de tierra y empezó a caer lluvia y con vientos bastante fuertes, al punto de que los que estaban con él temieron hundirse? En Marcos capítulo 4, versículo 38 lo cuenta. Dios, en su condición humana, porque sabemos que el Señor era 100% hombre, 100% Dios, y sabemos que en la condición humana todos los seres humanos nos cansamos.
Dios se cansaba en su condición humana. Jesús se cansaba. Nos muestra cómo es necesario el descanso. Ahora para reflexionar. Cuando nos cansamos y caemos rendidos, ¿es debido a qué? Y no digo que no podamos divertirnos, jugar, pasar unas vacaciones, disfrutar de una buena cena o pasarla bien con nuestros amigos, lo cual está perfectamente bien, pero debemos pensar que no todas las veces nos cansamos por pasar un buen momento de esparcimiento sano o por compartir con nuestras familias y amigos, o por el trabajo, o por el estudio, o por dedicarnos a las cosas del Señor, sino que muchas veces, y lo digo por mí, estamos dedicados a cosas que no son de provecho, cosas que no convienen, que nos hacen perder el tiempo, que llevan nuestros pensamientos y nuestras actitudes lejos de la voluntad de Dios. Preguntémonos en qué se va nuestro tiempo. Cuando nos cansamos, debido a qué se debe ese cansancio. Pidamos a Dios que nos ayude. No lo intentemos en nuestras propias fuerzas, porque no lo conseguiremos. Pidamos a Dios que nos ayude en nuestras debilidades. Si continúa el versículo, el pasaje base diciendo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hay muchos que se hacen un lío con el día séptimo, pues lo asocian con el sábado, llegando a no saber si reposar el sábado o el domingo, si hacerlo o no hacerlo. Lo primero que tenemos que entender es que los judíos no nombraban los días como nosotros lo conocemos hoy en día. No nombraban los días como lunes, martes, miércoles, jueves, etcétera, sino que ellos lo hacían como está escrito aquí en Génesis, día primero, día segundo, día tercero, y al día séptimo los llamaban Shabbat, que quiere decir, como ya lo estudiamos antes, descansar, reposar, cesar. Ahora, los días de la semana vinieron a tener el nombre que conocemos ahorita nosotros, debido no a los judíos, sino a los babilonios y los romanos. Por allá por el siglo segundo antes de Cristo, mucho después de que el Señor lo mandó a los judíos por medio de Moisés, los romanos adoptaron y expandieron la idea de los 7 días, llamándolo como nosotros lo tenemos ahorita. A cada día se le asignó un nombre basado en uno de los 7 cuerpos celestes que ellos observaban en ese momento, dándole al lunes, por ejemplo, por la luna, el lunes, debido a la luna, la observaban, le pusieron el nombre lunes, muy parecido a la luna, al martes por Marte, al miércoles por Mercurio, al jueves por Júpiter, viernes por Venus, sábado por Saturno y domingo por el Sol. Sin embargo, lo importante es saber qué dice la Biblia, qué dice Dios. La Biblia deja claro que la observancia del sábado pertenece a la ley. En Gálatas capítulo 4, versículo 9 al 11 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rodimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Entonces, lo importante no es la observancia del día, ¿sí? Porque de hacer eso, como hacen muchas otras iglesias, ¿cierto? Que lo importante para ellos es el día. Dicen Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Mis hermanos, me queda por decir
que consultemos, que estudiemos, que escudriñemos la palabra de Dios para no caer en la mentira, en legalismos religiosos y en condenación. Bueno, oremos. Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, agradecemos tu palabra. Pedimos que por favor nos ayudes a comprenderla y a poner por obra aquello que tú nos has dicho. Por favor, bendice el día de hoy y los demás días para que seas tú ministrándonos, Padre Santo, para que hagamos tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén.